Hola jóvenes de sexto semestre, me da mucho gusto volver a estar con ustedes, aunque sea de manera virtual, con una disciplina muy emocionante, como lo es la ecología. El objetivo específico es ecosistemas. En nuestro planeta existe un conjunto de factores físicos, biológicos, sociales, culturales y políticos que rodea y afecta nuestra vida material y psicológica, conocido como medio ambiente. Se compone principalmente por medio físico y medio humano. El medio físico engloba todos los componentes que existen naturalmente en el medio: minerales, océanos, plantas, atmósfera, animales y la raza humana. El medio humano, comprendido por componentes no naturales, creados por el ser humano. Ejemplo, ciudades, campos y medios de comunicación. La forma que tienen de afectarse los organismos la conocemos como factores ambientales. Y estos se encuentran clasificados en dos grandes categorías, que son factores bióticos o animados, factores abióticos o inanimados. Los factores bióticos o animados son todos los seres vivos, ya sea organismos unicelulares o pluricelulares. Y estos se clasifican en tres grandes grupos, como son los productores, consumidores, desintegradores, reductores o descomponedores. Vamos a comenzar con los factores productores, también llamados autótrofos. Son aquellos que tienen la capacidad de transformar fuentes de energía, y dependiendo de la fuente de energía que empleen para producir sus alimentos, estos organismos pueden ser fotosintéticos y quimiosintéticos. Los fotosintéticos son aquellos que usan la energía lumínica para sintetizar sus alimentos, como ejemplo, las plantas y las bacterias verdes. Quimiosintéticos emplean la energía química para su proceso de síntesis. Sus ejemplos, las bacterias incoloras del azufre. El segundo grupo, consumidores o también llamados heterótrofos, son aquellos seres vivos que sí necesitan de materia orgánica derivada de otros seres para sobrevivir. Aquí se encuentran los consumidores primarios, los secundarios y los terciarios. Y el último grupo, desintegradores, también llamados reductores o descomponedores. Estos organismos se alimentan de los restos de los productores y consumidores, y así iniciar una vez más el ciclo de la vida. Como por ejemplo, aquí se encuentran las bacterias, los hongos y las lombrices de tierra. Respecto a los factores abióticos o inanimados, son aquellos que carecen de vida, como la luz, la temperatura, el agua, no son provocados por los humanos, pero que pueden afectarnos o a cualquier otro organismo. Estos factores se subclasifican en tres, que son factores energéticos, factores climáticos y factores del sustrato. Los factores energéticos pueden ser solar o energía radiante,
La utilizan las plantas verdes para poder efectuar la función fotosintética. Química. Se refiere a la energía que obtiene un organismo al procesar a otro como fuente de alimentación. Factores climáticos. La luz, cuya intensidad depende tanto de la latitud como de las estaciones del año. Temperatura. Se puede medir en grados centígrados o grados Fahrenheit. Oxígeno y dióxido de carbono, que son los componentes del aire que respiramos. Factores del sustrato. Son aquellos relacionados directamente con el medio donde se desarrollan los organismos, el agua y el suelo, por lo que considera a los nutrientes y son utilizadas por las plantas y los organismos inferiores. Otro factor del sustrato es el potencial hidrógeno, es decir, nos dice la acidez y alcalinidad de los suelos y del agua. En conjunto, estos dos tipos de factores ambientales componen a un ecosistema, que es un sistema complejo, abierto y funcional, caracterizado principalmente por 8 aspectos. Número 1, ser una unidad evolutiva. Número 2, ser la mayor unidad ecológica. Número 3, tener una complejidad estructural proporcional a la diversidad de especies. 4, tener una función relacionada con el flujo de energía. 5, necesitar una cantidad de energía proporcional a su complejidad. 6, madurar con el paso del tiempo. 7, tener a la población como mayor unidad funcional. Y número 8, tener un carácter histórico, es decir, la forma en la que está conformado se encuentra en estrecha relación con el pasado, de modo que también afectará al futuro. Un ecosistema, debido a su complejidad, puede ser clasificado por su tamaño, por las características que posee y si ha sido o no alterado por el hombre. De acuerdo a su tamaño, el ecosistema puede ser microecosistema y como ejemplo puede ser un tronco en estado de putrefacción. El mesoecosistema, por ejemplo, como desiertos y bosques, selvas, etc. Macroecosistema, tales como el océano y las cadenas montañosas. Otra clasificación es de acuerdo por sus características. El ecosistema puede ser terrestre o acuático. Los ecosistemas terrestres, la tundra, se caracteriza por un clima frío y escasa lluvia. Puede ser ártica, antártica o alpina, con una temperatura inferior a los 0 grados. Su flora, líquenes y musgos. Su fauna, osos polares, caribús, focas, lobos, renos, pequeños roedores. El verano es corto y sin noches. El invierno es largo y oscuro. La taiga, bosque de coníferas. Se trata del ecosistema terrestre de mayor tamaño. Su clima es frío. Su flora, abeto rojo, abedul, alarces,
los pinos. Su fauna: cuervos, gorriones, liebres, linces, etc. En la taiga está muy presente la migración de sus especies, ya que algunas suelen abandonarla en el invierno y poblarla nuevamente en verano para alimentarse y reproducirse. Bosque: caracterizado por su gran cantidad de vegetación, adaptada a los suelos y temperaturas muy diferentes. Pueden ser tropicales, templados o de coníferas, cada uno de ellos con su propia flora y fauna: orquídeas, helechos, nogales, pumas, osos, alces, etc. Se trata de un ecosistema de especial importancia, ya que de él provienen cerca del 70% de los seres vivos. Selva tropical: es el ecosistema más antiguo del planeta, con una edad aproximada de 70 millones de años. Se distingue por su alta biodiversidad, su clima es cálido y húmedo, y sus elevadas precipitaciones. Su flora: árboles enormes con hojas muy anchas, lianas y plantas epífitas. Su fauna: tortugas, jaguares, cocodrilos, serpientes, hormigas, tapires, entre otros. Sabana: típica del continente africano y partes de Norteamérica y Asia. Sus plantas: los arbustos y matorrales, además de árboles como baobab. Su fauna: cebras, gacelas, leones, elefantes, jirafas, hienas, buitres, entre otros. Se trata de un ecosistema cálido, de suelo pobre, al igual que la selva, con un clima marcado por fuertes lluvias en verano y largas temporadas de sequía. Desierto: es el más árido de todos los ecosistemas terrestres y presenta una diversidad con una capacidad de adaptación impresionante. Su fauna: como los girasoles, los dientes de león y las prímulas, y con ello también la aparición de varios insectos. Tanto la flora como la fauna: camellos, escorpiones, buitres. Chaparral: se establece en zonas de clima benigno, cuando el agua fría del océano se fusiona con una masa de tierra de alta temperatura. Su flora: eucalipto y arbustos de hoja verde, perennes, gruesas y duras. Su fauna: abejas, escarabajos, coyotes, chacales, lagartijas y venados. Y por último, praderas o pastizales de los ecosistemas terrestres. Un punto intermedio entre el bosque y el desierto, así como por la escasez de lluvias y de árboles que rompen los vientos secos. En cuanto a los ecosistemas acuáticos, son los más grandes que existen, pues ocupan alrededor de 3/4 partes de la superficie de nuestro planeta y pueden ser salados, como los mares, lagunas de marea o estuarios, o dulces, por ejemplo, ríos, arroyos o lagos.
Dentro de la clasificación de los ecosistemas acuáticos existen los continentales, los acuáticos, litorales o costeros y los oceánicos. Los continentales incluyen todos los cuerpos de agua sobre los continentes, principalmente aquellos que poseen agua dulce. Los subtipos de los ecosistemas continentales pueden ser lénticos o lóticos. Sus ejemplos: zona litoral, zona limnética, zona profunda. Otro tipo de ecosistema acuático son los litorales o costeros. Son aquellos que poseen una constante comunicación con el mar y en ocasiones con los sistemas dulceacuícolas. Sus ejemplos: marisma, lagunas costeras, estero. Oceánicos son los ecosistemas acuáticos más extensos y con una diversidad de especies muy amplia. Su ejemplo: el océano está compuesto por dos zonas principales, que están determinadas por su profundidad y la cantidad de luz que reciben: zona fótica, zona afótica, zona abacial y zona abismal. Finalmente, según si han sido o no alterados por la mano humana, pueden ser naturales o artificiales. Bien, jóvenes, esta ha sido la presentación del tema de ecosistemas. En esta semana, después de ver el video, van a contestar las siguientes preguntas que tienen en su guía. Para vivir, ¿con qué te relacionas? ¿De dónde viene lo que comes? ¿De dónde viene lo que vistes? ¿A qué se dedica tu familia? La flora y la fauna, ¿de dónde obtienen los recursos y qué medios utilizan para vivir? Eso como número 1. La segunda actividad: escribir una nota con el concepto de ecosistema y sus componentes. El número 3: un mapa conceptual de lo que observaste en este video. Y el número 4: elabora una pequeña guía del cuidado del medio ambiente. Esto es como una propuesta individual. Gracias, jóvenes. Cuídense y que tengan bonita semana.